Buenos días a todos. Muchas gracias a Telefónica por recibirnos este año otra vez. Muchas gracias a Direlab y también a los ponentes que hemos tenido ocasión de escuchar hasta ahora, que han sido verdaderamente interesantísimos. Me permito el lujo, sin robarle tiempo a los dos ponentes tan magníficos que tenemos ahora, de dos tips. Uno para Carlos, que me ha gustado mucho lo de la corrosión del carácter. Lo voy a incorporar a las evaluaciones de riesgos psicosociales porque es algo que últimamente hemos podido ver en nuestras compañías con tantas reestructuraciones, pero que no habíamos encontrado el nombre adecuado, la corrosión del carácter. Y luego otro, para María y para María Emilia y para Carlos, y con todos mis respetos, porque es algo que, por lo menos en mi grupo, insistimos muchísimo y con lo que no estoy en absoluto de acuerdo. El free dismissal o el despido libre no existe en España. Y cuando nos llaman desde los centros de trabajo o cuando se pretende desvincular a un trabajador, lo primero que decimos, y es una función básica de relaciones laborales, es que se especifique las causas por las que se despide al trabajador. Porque siempre, procedente o no, más justificadas o menos justificadas, hay una causa. Y de hecho, hay algunas sentencias de Barcelona, que siempre suelen ser bastante novedosas en estos temas, que cuando no se recoge ningún tipo de causa o es algo absolutamente arbitrario, han llegado a calificar los despidos como nulos. Entonces, el despido descausalizado en España en la legislación a día de hoy no existe. Otra cosa es que sea procedente o improcedente. Dicho esto, me postulo absolutamente a favor del pacto en la legislación laboral, es absolutamente necesario. Y en esta mesa vamos a hablar precisamente de esta necesidad que tenemos en el contexto internacional, que es muchísimo más grave que la que pueda haber en el contexto nacional. Y en el estatuto, en un mapa absolutamente tecnológico como el que tenemos ahora mismo en las empresas, se sigue hablando del tablón de anuncios o se sigue hablando del 30% máximo para la retribución flexible, cosa que a todos los miembros de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales nos parece absolutamente obsoleto, pues en el marco internacional es todavía más grave. Y voy a contar un pequeño ejemplo del grupo FCC en el que directamente nos hemos atrevido a legislar en casa lo que no nos ofrece la legislación y lo que no nos ofrece la doctrina judicial, que es con el tema de los expatriados. En el grupo FCC tenemos un colectivo de expatriados muy potentes y nos encontramos ayunos de cualquier seguridad jurídica. No sabemos si los expatriados están representados o no por los miembros de los comités de empresa y si lo están, cómo tienen que votar desde Panamá, desde Riad, desde todos los países en los que están prestando sus servicios y hemos tenido que llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores para legislar todo esto. Y más allá, lanzaría el reto sobre la seguridad social, que es un absoluto desastre que tenemos a nivel internacional. ¿Cómo es posible que no permitamos a los expatriados seguir cotizando en la seguridad social más allá de lo que regulan los propios convenios o pactos que tenemos con otros países cuando los hay? Ahora ya tenemos con China, pero hay muchísimos países en los que trabajamos que no existe ningún tipo de pacto. Voy a dar el título de nuestra mesa, voy a mirarlo porque no recuerdo, hacia dónde va la relación de trabajo en España en un contexto internacional. Y voy a dar la palabra primero a Raimon, director de FUNCAS, que ha sido también consejero especial del director general de la OIT para políticas de empleo y futuro del trabajo. Raimon, si nos puedes ilustrar sobre el contexto internacional y cómo ves tú toda esta materia. Gracias, Ana, y buenos días y gracias por la invitación a esta conferencia. Un tema tan apasionante como el cambio en la relación de empleo en España y en otros países. Voy a realmente rápidamente trazar una serie de líneas sobre lo que está pasando, cuáles son las tendencias en el mundo y cómo se compara España con otros países. Después daré algún tipo de interpretación de estas tendencias, más especulativo porque todavía hace falta más análisis, pero creo que ya hay algunos modelos explicativos que empiezan a emerger y a ser importantes. Y por fin voy a hablar sobre desafíos en cuanto a la política económica y social que plantean estas tendencias. Entonces, básicamente son tres las tendencias que observamos en el mundo, digamos, en el mundo desarrollado, ¿no? La primera de las tendencias, evidentemente, es una recuperación muy intensa en el empleo. España es uno de los líderes a nivel europeo, yo diría mundial, del mundo desarrollado cuantitativamente
en cuanto a la creación de empleo. Esto lo digo porque choca un poco con el argumento de la robotización, de que está desapareciendo el empleo porque los robots de alguna manera sustituyen el trabajo humano. Pues me limito sencillamente a observar los datos. Digo solamente que en este momento a nivel agregado de los países desarrollados no se está observando, se está creando, y yo diría incluso más empleo que nunca. En el caso de España se crea más empleo de lo que crece en la economía. El empleo crece por encima del crecimiento de la economía. Una diferencia entre España y otros países, yo diría, ahí sí, es que el empleo es más procíclico, tiene un carácter más procíclico que en otros países desarrollados. Es prácticamente el país donde el empleo es más procíclico, es decir, cuando crece la economía, en periodo de expansión crece más el empleo relativamente al vigor de la expansión que en otros países, y cuando hay recesión se destruye más empleo con respecto a la intensidad de la recesión que en otros países similares. Creo que es algo que distingue a España. Es un problema, evidentemente, porque significa que crece más el paro en recesión que en otros países y disminuye también con más intensidad el paro en expansión, pero evidentemente esto no es fácil de gestionar porque implica situaciones traumáticas para jóvenes, todo aquel que tiene que entrar en el mercado laboral. Pero bueno, la diferencia está más bien en el carácter procíclico, pero si no, España comparte con otros países el hecho de que se está creando empleo e incluso a nivel mundial está creciendo más que la población en edad de trabajar a nivel mundial. Es un primer dato, una tendencia reciente importante. El segundo es que el tipo de empleo que se crea está cambiando. Hay un cambio más cualitativo en cuanto al empleo que se crea. Yo diría que lo resumiría como una tendencia hacia la diversidad en las situaciones de empleo. Hay mayor diversidad en cuanto al empleo que se crea. En el caso de España hay un elemento que no es nuevo, que es el empleo temporal, de carácter temporal. Con la expansión crece más el trabajo temporal que otras fórmulas de empleo más permanentes. Esto no es en absoluto nuevo, existe desde mediados de los años 80 más o menos. Lo que sí es nuevo, se comenta menos, es el empleo a tiempo parcial. Crece más que en épocas anteriores y crece más que en otros países desarrollados. Aquí se ha llegado prácticamente a la media europea en tiempo parcial. En cualquier caso, el 8% de las personas que tenían empleo lo tenían a tiempo parcial en el año 2000 y hoy es el 15%, prácticamente el doble, bueno, en el 2016. Y el aumento es el más elevado de todos los países europeos, aunque el tiempo parcial todavía es menos que, por ejemplo, en Holanda o en el Reino Unido, por ejemplo. O sea, que todavía está a un nivel inferior, pero ha crecido con intensidad, es algo relativamente nuevo. En el caso de España está creciendo el trabajo a tiempo parcial. La diversificación de las formas de empleo se ve también en el autoempleo en el sentido de empleadores sin asalariados, esa fórmula estadística que existe en las estadísticas, efectivamente ha crecido, aunque en el caso de España no está tan clara esa tendencia, lo está mucho más en el Reino Unido, donde el autoempleo representa un porcentaje muy elevado del empleo total y está perdiendo peso el modelo de trabajo asalariado como tal. En el caso de España, repito, es más bien una transformación dentro del modelo de trabajo asalariado, donde hay más tiempo parcial y hay más diversificación en cuanto al trabajo temporal. Esto lo que también sabemos es que facilita la integración de algunos colectivos, aquellos más alejados de los núcleos centrales del mercado laboral, en zonas rurales, o colectivos con mayor dificultad de inserción, ya sea jóvenes porque tienen que compaginar los estudios con el trabajo, ya sea trabajadores mayores, ya sea mujeres que quieren insertarse después de la maternidad. Esto es algo que lo puede facilitar la integración, pero también representa un desafío en cuanto a un riesgo de precariedad. Alguna de estas fórmulas nuevas, entre comillas, o atípicas de empleo, representa, puede conllevar precariedad cuando la protección social es menor. Por ejemplo, los trabajos 0 horas o los autónomos dependientes, la relación de dependencia de los autónomos. Entonces, ahí hay
digamos, una ambigüedad en cuanto a este tipo de empleo, pero yo creo que esa es una realidad que se va expandiendo en todos los países de forma distinta, pero es una realidad. También en cuanto a los tipos de empleo que están cambiando, está también cambiando la estructura del empleo ocupacional, en términos ocupacionales. Y es algo que también comparte España con otros países desarrollados. Aumentan más las ocupaciones o los oficios ligados a algunos sectores de servicios o ligados a tecnologías o profesiones, lo que se llaman profesionales, intelectuales, etcétera, profesiones intelectuales, según la categoría estadística. También aumentan otros trabajadores del sector servicios, por ejemplo, aquellos ligados al turismo, y disminuye la demanda de operadores en la industria, profesiones intermedias y ocupaciones elementales. Y esto lo que está produciendo es una polarización en el mercado laboral. Es decir, aumenta la demanda de trabajo altamente cualificado que requiere innovación, adaptación rápida a los cambios y que tiene también un vínculo con las nuevas tecnologías, y disminuyen la demanda de trabajo o muy poco cualificado o relativamente cualificado, pero rutinario. Es una polarización que se está produciendo en el mercado laboral que comparte, en este caso, España con prácticamente todos los países desarrollados, que tiene enormes, colosales implicaciones, voy a decir algo en un momento, en cuanto a las políticas públicas. Enormes, colosales implicaciones, y también es un factor de desigualdad, en cierto modo, incipiente, endógeno, inevitable, inexorable en el mercado laboral, de desigualdad, por esa polarización. Esa es la segunda tendencia, tendencia cualitativa en el tipo de empleo y tendencia hacia la polarización. Otra tendencia, yo diría incluso más profunda que las otras dos, es el cambio en el modelo de trabajo, que todavía tenemos que entender mejor, pero creo que se está produciendo. Y tiene que ver con el trabajo que cada vez es menos un trabajo que se desarrolla en empresas grandes, de gran tamaño. Está creciendo, por ejemplo, un estudio de la OIT publicado este año, hace poco, a pocas semanas. Crece mucho más el trabajo en la empresa pequeña o mediana, de tamaño pequeño o intermedio, y pierde peso la empresa grande en cuanto al empleo que genera directamente. Empleo que genera directamente se pierde en la gran empresa y crece más el trabajo en pequeña o mediana empresa. Y también algo que se está produciendo es que incluso hay cada vez más trabajo que ni siquiera transita por la empresa, transita directamente por la red o por la plataforma mediante fórmulas directas de contratos de servicio, de prestación de servicios directamente del trabajador al consumidor. El crowdworking, el pluriempleo también se está expandiendo en algunos países con mucha intensidad, por ejemplo en el Reino Unido. Es difícil detectar completamente desde el punto de vista estadístico esta realidad, pero por ejemplo en Inglaterra, que está más avanzada en este proceso, la quinta parte de los trabajadores, 1 de cada 5 trabajadores, trabaja regularmente desde su casa. O sea, tiene a la vez un trabajo, digamos, el trabajo normal, muchas veces asalariado, y tiene otro trabajo que está desempeñando por la tarde, noche, el fin de semana, que no transita por la empresa, sino directamente es un servicio que presta directamente a la economía. Son fórmulas de empleo completamente nuevas en este caso. Yo diría que este tercer cambio, aparte del cambio cuantitativo, se crea empleo, se cambia cualitativamente el empleo que se crea con un fenómeno de polarización. El tercero es que se está produciendo un cambio incluso en la empresa, dentro de la empresa, y lo que es importante hoy es la plataforma. Estamos pasando de una economía basada en el capital físico, la inversión física, y por eso la gran empresa era la que dominaba, digamos, el mercado laboral, naturalmente, a la economía de la plataforma. Lo que importa es la conexión mediante las plataformas. Y aparecen nuevas formas de empleo, de pluriempleo, etc. También aparece algo, eso lo sabéis mejor vosotros, en muchos países se están reduciendo los niveles jerárquicos. O sea, no solamente el tamaño se reduce, sino también se reducen
niveles jerárquicos en las empresas. Y tiene que ver también con la economía de la plataforma. Por definición, la economía de la plataforma es mucho más horizontal que la economía del capital físico, porque realmente lo que importa es la innovación, la conexión y la iniciativa se valora mucho más por la economía de la plataforma. Esas son tendencias recientes que comparte España con otros países. En este último caso, España va un poco más retrasada, digamos que ha empezado más tarde también por la intensidad de la recesión seguramente, pero últimamente se está recuperando en este sentido. No es ningún juicio de valor, no digo que sea ni peor ni mejor, sencillamente es así. Son tendencias que se observan en todo el mundo desarrollado. Entonces, ¿cómo se pueden explicar estos cambios? Creo que ahí me voy a aventurar en algunas especulaciones, lo que no entendemos del todo. Hay evidentemente factores cíclicos, hay una recuperación con respecto a la crisis que se ha producido en todos los países y evidentemente en España también. Todo esto los dejo de lado porque son evidentes, pero influyen mucho si se crea mucho empleo en, como decía antes, en sectores de servicios o en el turismo, es porque se está recuperando la economía y más en estos sectores, que son líderes en la recuperación. Pero detrás de la recuperación del elemento cíclico hay un elemento estructural que tiene que ver, yo creo, y ahí ya es más especulativo, con la era digital en la que estamos entrando y estamos viendo solamente los primeros elementos de esa era digital. Y en esencia, para el mundo de trabajo, lo más importante es la fragmentación que produce la era digital, la fragmentación en los procesos de producción. Esto tampoco es un juicio de valor, es algo que es sencillamente una realidad tecnológica que está ahí. Ir en contra de la fragmentación es como ir en contra de que estamos llegando al invierno. Sería como decir no queremos y queremos quedarnos en el otoño. Pues no, esto es algo que está ahí y va a seguir avanzando, progresando esa fragmentación de los procesos productivos. Por eso el tamaño de la empresa es menor, por eso también la diversificación de las formas de empleo, porque también se produce fragmentación. A la fragmentación de los procesos productivos se corresponde paralelamente una fragmentación en el mercado laboral, yo diría casi naturalmente, y es algo que tenemos que entender, pero es muy difícil ir en contra de este proceso, es algo que se está produciendo ahí. Lo mismo que hubo un cambio en el modelo laboral con respecto a la última, digamos, revolución tecnológica, la anterior. Esta lleva otro tipo de modelo laboral con la fragmentación del proceso productivo. Repito que no se ven indicios de robotización en el sentido, hay robotización evidentemente, por ejemplo se ve en la industria, donde con la recuperación se crea poco empleo, pero no se ve a nivel agregado que se destruya empleo. Lo que sí se está produciendo es creación y destrucción de empleo en distintos sectores, distintos tipos de empleo. Por ejemplo, en el sector de la finanza, se destruye empleo en la banca tradicional, está perdiendo empleo masivamente en todo el mundo occidental, en la banca tradicional, pero se crea empleo en las fintech, en todo tipo de servicios financieros, con una nueva generación, digamos, de productos que tienen que ver con el acercamiento a la demanda, la adaptación del producto financiero a lo que necesita el consumidor, etcétera, etcétera. Es decir, que no es que se destruya empleo ni siquiera a nivel sectorial en este caso, sino que cambia el tipo de empleo y el tipo de sector que va a satisfacer esa necesidad de la economía. Lo que también está claro es que está creciendo todo tipo de empleos que no se pueden robotizar, que son aquellos empleos que tienen que ver con la relación interpersonal, cuidado a la persona, profesiones innovadoras y que tienen un crecimiento del empleo muy intenso. Por ejemplo, en el caso de España, lo que más crece son los servicios no turísticos, servicios profesionales, consultorías, etcétera, que no se pueden sustituir fácilmente por procesos robotizables y que también se desarrollan a veces en empresas pequeñas o de tamaño intermedio. ¿Cuáles son las implicaciones para la política económica si esto es así, si estas especulaciones que he hecho sobre el modelo explicativo, a tendencias que son reales? ¿Cuáles serían las implicaciones para las políticas económicas y sociales? Yo creo que son enormes, son colosales. Sencillamente, estamos ante una revolución necesaria de las políticas públicas. Es evidente en el tema de la educación,
porque ya no basta con aquello que se repetía, el mantra de más educación, más educación. Está creciendo el paro juvenil entre jóvenes titulados universitarios, en España y en muchos países del mundo entero. Hace falta una educación que sirva para estos cambios tan intensos que se están produciendo y hace falta llevar la educación a lo largo de la vida laboral. Entonces, esto es algo que es un desafío importantísimo. Hay algunas ideas, esto no son, digamos, puntos de vista utópicos, hay algunas ideas, por ejemplo, Kemal Dervish considera que habría que ir hacia un modelo de cuentas individuales a lo largo de la vida laboral, que es decir, que toda persona tuviera derecho a una serie de créditos de formación, en cierto modo, que se utilizarían o al inicio de la vida laboral o más tarde, durante la vida laboral, de forma que los profesionales y las personas puedan conservar una capacidad de reciclaje, recalificación para adaptarse a estos cambios tan profundos, y sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que es imposible prever cuáles van a ser las necesidades de formación concretamente dentro de 20 o 30 años. Es imposible preverlo, pero sí sabemos que van a cambiar. Segundo cambio muy importante en las políticas públicas, en la protección social. Aquí hay, digamos, el status quo llevaría a que la polarización, que es inevitable en el mercado laboral, lleve a una polarización también en la protección social, y se está produciendo porque los contratos atípicos, formas de empleo atípicas, tienen un menor grado de protección en la mayoría de países que otros tipos de contrato, por ejemplo en pensiones, etc. Entonces, ¿cómo se pueden extender protecciones existentes a estas nuevas formas de empleo? Es un desafío enorme, y sobre todo de financiación de los sistemas de protección social, que hoy en día descansan esencialmente en las cotizaciones sociales, fundamentalmente de los asalariados, fundamentalmente a tiempo completo, con carreras continuas. Esto es algo que es insostenible en el tiempo, y ya lo vemos en España con un déficit que ahora es más visible en el sistema de pensiones y con un problema de adecuación del nivel de prestaciones para algunos colectivos también. Otro desafío es el de la normativa laboral. Aquí también hay dos riesgos, ¿no? Uno es intentar aplicar la normativa, el tronco común de normativa que sirvió durante muchos años, que se aplicaba al trabajo fijo, continuo, a tiempo completo, en el mismo lugar de producción, a todo el conjunto de nuevas formas de empleo. Y esto podría reducir la dinámica del mercado laboral y desaprovechar el potencial tecnológico. Esto es un riesgo real, ¿no? Por otra parte, otro riesgo es no hacer nada y mantener lo que existe, y llevaría a una protección asimétrica entre diferentes tipos de empleo. Con lo cual, yo me remito a un informe muy interesante, que es el informe Taylor, que se elaboró en el Reino Unido, que considera, dentro de lo que se puede hacer, pero creo que habló hace un momento, no estuve, María Mía Casas, yo creo que es la gran experta en este tema en España, que es lo más importante es reducir la inseguridad jurídica para que no se aplique una normativa que, por otra parte, cada vez menos aplicable a todos, de forma desigual según el tipo de jurisdicción, de juez, de territorio, ¿no? Entonces, la reducción de la seguridad jurídica es algo esencial, y también aquí se está haciendo algo. No es en absoluto ningún punto de vista teórico o utópico. En Holanda hubo una reforma laboral hace un par de años para atajar la precariedad creada por el contrato 0 horas y intentar mejorar la seguridad jurídica para evitar que hubiera desprotección de algunos colectivos, y a la vez favorecer el hecho de que se está creando empleo con nuevas formas de empleo. Es decir, no suprime esas formas de empleo, pero sí intenta evitar situaciones de desprotección. Me limito a esas tres consideraciones porque veo que se me agota el tiempo, y solamente quería mencionar un último punto, y es que también, evidentemente, esto tiene un impacto sobre la normativa internacional. España ha ratificado todos los convenios fundamentales, los 8 convenios fundamentales de la OIT y una gran mayoría de los otros convenios, pero evidentemente la normativa internacional no puede ser la misma en este mundo que está cambiando a gran velocidad, y va a cambiar aún más en los próximos años, que lo que ha servido estos últimos años. Muchas gracias.
Doy paso ahora a Jordi García Viñas, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Recursos Humanos por la Universidad Politécnica de Barcelona y actual director del Departamento de Relaciones Laborales de COE. Gracias, Jordi. Sí, buenos días. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por invitar a COE a participar aquí. No creo que sea capaz de hacer las tres cosas a la vez, de tener tres aparatos, pero voy a intentarlo, lo prometo. Yo lo que he intentado es hacer una presentación en la que mezcle hacia dónde vamos, que quiere decir el futuro, y hacia dónde quisiéramos los empresarios que fuera el futuro. Por lo tanto, hay una cierta confusión de deseo y realidad, del ser y el deber ser, y ahí cada uno, digamos, se quedará en la situación que creen. En primer lugar, lo importante es ver de qué estamos hablando, ¿no? Y estamos hablando precisamente de esto, ¿no? Si ahora todos vieran ustedes, estoy seguro que todos seríamos capaces de tararear esta canción, ¿no?, de hace muchos años, que venía a expresar de alguna manera la concepción que cada uno tiene del trabajo, que puede ser muy diferente, ¿no? ¿De acuerdo? Lo de necesitamos trabajar para vivir, lo del esfuerzo, el rentista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me sirve para determinar que hay muchas definiciones de cuestiones de trabajo, de manera que cuando nosotros estamos intentando delimitar una, nos equivocamos, porque hay muchas opciones y posiblemente el futuro que nos espera aún es mucho más complejo. Por lo tanto, las soluciones van a tener que ser mucho mayores. Ahí estamos llenos. Yo he evitado absolutamente la palabra riesgo, la palabra amenaza, y he preferido hablar de desafíos y oportunidades. Pero es verdad que nos encontramos con algunos cambios importantes. El papel central del trabajo en la sociedad de los últimos siglos va a cambiar, tanto desde el punto de vista personal del trabajador, de la persona, como desde el punto de vista de la sociedad. Ya desde la Segunda Guerra Mundial, la conexión trabajo y economía, de manera que hemos ido cambiando el concepto mercado de trabajo para hablar, digamos, de ese concepto mucho más económico, está presente. Por lo tanto, no podemos abordar cualquier tipo de cambio en relación al futuro si no tenemos en cuenta cuáles van a ser las realidades económicas, porque va, de alguna manera, implícitamente unido, no ahora, desde hace muchos años, por lo tanto, va a seguir. Y quizás el tercer elemento, digamos, que ha introducido los cambios más impactantes, que es todo el factor digital, todo el factor tecnológico, la inteligencia artificial. Por eso está ahí la imagen de Asimov, ¿no? Porque posiblemente durante los siglos que consideremos que la relación laboral es como la conocemos, pues pongamos desde la revolución industrial, se han producido muchos cambios en la manera de actuar, en la concentración de capitales, en la maquinaria, pero esa situación digital, lo que llamamos lo digital, es lo que está introduciendo unos cambios que además son difíciles de asimilar y difíciles de llegar hasta dónde van a suceder, ¿no? ¿De acuerdo? Es muy importante entender un elemento que además nos está cambiando absolutamente, y es que todos estos cambios cada vez más rápidos, van más rápidos, y además nunca llegamos a tocarlos, ¿no? Es la figura del correcaminos, ¿no?, que siempre, ¿no?, que nunca lo pillaban. Si ustedes recuerdan en todos los episodios, ¿no?, el coyote iba detrás, ¿no?, y en ningún episodio conseguía alcanzarlo. Pues esto sucede así, ¿no? Cuando ya estamos empezando a entender algún tipo de los cambios que nos esperan o que tenemos o que van a venir, y la legislación y la mecánica, ¿no?, lo que decía Ana Benita, ¿no?, ya hemos buscado una solución, nos ha parecido, ¿no?, una experiencia absolutamente diferente que nos ha sobrepasado, ¿no?, ese cambio que nosotros pensábamos que ya habíamos alcanzado. Bueno, pues no, ¿no? Es una progresión puramente geométrica, no es aritmétrica. Y ahí es verdad, ¿no?, que por muy... Después intentaré hablar de optimistas y pesimistas, ¿no?, pero que nos produce unas ciertas incertidumbres, ¿no?, e inseguridades, ¿no? Yo siempre explico, ¿no?, que a mis alumnos de doctorado les pregunto, ¿no?,
¿cuál es la cuestión que les da más miedo? Si que en un avión los pilote un comandante o que haya el piloto automático, ¿no? Y todo el mundo, como un resorte, dice, por supuesto, el piloto automático. Dios nos libre del piloto automático. Cuando teóricamente es al revés, ¿no? Pero es verdad que el piloto automático, perdón, el ejemplo es muy burdo, perdonen, pero no sirve, ¿no? Esa situación, estamos convencidos, ¿no?, que los coches autónomos posiblemente son mucho más seguros, son mucho más fiables, también son mucho más hackeables, ¿de acuerdo? Pero nos fiamos más de conducir que de esto. Por lo tanto, esa situación, la verdad, es que nos produce, digamos, algunos elementos. El problema es saber de quién estamos hablando, ¿no? Decía Raimon de las máquinas, ¿no? Pero es que posiblemente, ¿no?, alguien tendrá que decir cómo han de ser esas relaciones jurídicas, no solo para las personas, no solo para, ¿no?, para lo que nos va, digamos, a acompañar en el futuro. Es verdad que cuando hablamos de robots pensamos en humanoides, pero a lo mejor no son humanoides o a lo mejor sí, ¿no? De manera que ahí hemos de tener claro que ese objetivo tan claro del... Es más, el Estatuto de los Trabajadores, una de las definiciones que hace del trabajo es trabajo, actividad personal, ¿no? A lo mejor esa situación deberemos cambiarla porque tiene algún problema. Es cierto que en estas cuestiones hay 2 o 3 puntos de vista y me explico. En general, cuando confrontamos, ¿no?, interlocutores sociales, los empresarios solemos ser más optimistas y los sindicatos más pesimistas. Lo digo por experiencia personal, porque nos ha pasado, ¿no? Entonces, hay los pro-optimistas, los pesimistas, los que se quedan a mitad. ¿Hay alguna manera de los absolutamente catastrofistas? Habrán leído ustedes algunos informes también que dicen que es la hecatombe. Bueno, posiblemente, ¿no?, durante mucho tiempo vamos a tener esa situación, ¿no? No creo que repitamos situaciones que conocemos en España de ludismo, pero es cierto que en la actualidad aún plantea algún tipo de incertidumbre con esa situación de decir, ni hablar. O sea, lo que nos estamos enfrentando no es a destruir máquinas, pero sí que estamos planteando la opción de decir, oiga, ni un paso atrás con estas cuestiones. Por tanto, vamos a ver cómo evitamos que esas situaciones que se están proponiendo de futuro lleguen, ¿no? Por tanto, vamos a utilizar las barreras actuales proyectadas al futuro. Y esto, al menos desde mi punto de vista, es absolutamente erróneo, porque el futuro va a llegar y los que nos estamos quedando un poco retrasados somos nosotros. Hay algunas palabras mágicas que todos utilizamos, ¿no? Pero claro, la verdad es que esas palabras mágicas que quedarían muy bien aquí, que yo las repitiera, ¿no?, pues necesitan una concreción muy, muy clara. Y en eso aún no estamos, digamos, llegando, porque es verdad que es mucho más cómodo. Y aquí me quedan, también para los que estaban preocupados, solo 4 diapositivas sobre cómo, hacia dónde va a ir, o hacia dónde está yendo, o hacia dónde nos gustaría que fueran, ¿no? 4 cuestiones absolutamente fundamentales en la relación laboral actual y, por tanto, a lo mejor algunos de estos aspectos no tienen sentido de cara adelante. En primer lugar, yo quise poner una fotografía de un astronauta trabajando, pero después pensé que era mejor poner algo que nos sintiéramos todos más cómodos, como es aterrizaje en la Luna. Hay que cambiar la definición clásica del puesto de trabajo. Es verdad que ya estamos evolucionando, pero habrá que ampliarlo. La fuerza de trabajo necesaria va a ser mucho más heterogénea, mucho más dispersa, mucho más amplia. Hemos de introducir conceptos claramente de flexibilidad, autonomía, flexibilidad negociada, no hace falta que sea unilateral, pero ha de ser mucho más flexible porque la sociedad es mucho más flexible, porque los deseos personales son mucho más flexibles y podemos, digamos, enfadarnos ante esta situación o no, pero es así, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar con un ambiente de trabajo mucho más dinámico, mucho más cambiante, mucho menos jerárquico. Esto produce un problema para los empresarios, que el fundamento de las empresas está basado en el poder de dirección y por lo tanto esto va a cambiar
Y además nos vamos a encontrar con nuevas formas de empleo, que no quiere decir, digo porque ahí hay muchos, cuando yo leo determinados documentos, sobre todo de la OIT, veo que son muy pesimistas, me permitirá Raimon que lo diga, veo una cosa muy de hecatombe, y que además utilizan, digamos, una cierta peyoración. Cuando hablan de los non-estándar y ponen además al trabajo autónomo, lo que nosotros entendemos al trabajo autónomo, le estamos dando un concepto negativo, ¿no? Y no tiene por qué ser negativo en relación a lo que tenemos. ¿Cómo van a ser las empresas del futuro? Yo no creo que sean así y yo les puedo asegurar, y me permitirá, José María, esto no es una foto de la COE, lo digo por si alguien pudiera pensar que los centros de trabajo de COE son así, no lo es. Pero no, ya no sé si nos gustaría, pero no lo es. Bueno, nuevos modelos de organización y negocio van a cambiar, vamos a tener que actuar y estamos actuando en todo el mundo porque al final una cosa tan sencilla como es la red nos permite vender en cualquier parte del mundo, nos permite ofrecer servicios en cualquier parte del mundo, nos permite ofrecer nuestro trabajo en cualquier parte del mundo. Por tanto, eso va a generar conflictos y esos conflictos los vamos a tener que resolver. Por tanto, hemos de imaginar un mecanismo de resolución de conflictos. Cada vez va a ser más importante el elemento ese de lo que introduce la inteligencia artificial y los datos dentro de la propia economía y probablemente ahora nos estamos, digamos, rebanando los sesos cómo vamos a aplicar el nuevo reglamento de base de datos y probablemente se nos quede obsoletos en 10 minutos porque estaremos pensando en cosas mucho más concretas. Una terminología que yo la he utilizado aquí como si fuera la gran modernidad, pero eso es el just in time de los años 50, por lo tanto tampoco, lo que pasa es que mucho más acelerado lo de la demanda, ¿no? De la resolución a demanda. Y si no somos capaces de ofrecer, digamos, que aún es mucho más clásico, ¿no? de relacionar oferta y demanda, perderemos la oportunidad. Por lo tanto, es necesario que nos hagan esto. Los clientes van a ser cada vez más influyentes, sobre todo desde el punto de vista reputacional de las empresas. Ya hay muchas plataformas que lo están utilizando. Y eso tiene una visión muy positiva, por ejemplo, para el consumidor, si se fía de los comentarios que hacen determinadas plataformas, pero también tiene sus, digamos, problemas respecto a cómo puede, digamos, qué repercusión puede tener sobre el negocio o, por ejemplo, sobre la propia prestación de servicios, cuando yo lo que hago es criticar a quien me ofreció un servicio. Y después, todo el elemento de las plataformas de colaboración, que hasta ahora la solución que les estamos dando es muy tradicional, muy clásica, ¿no? Y permítanme que solo ponga ahí el ejemplo de asimilar plataformas y cooperativas de trabajo asociado, ¿no? que suena un poco antiguo. ¿Cómo van a ser los trabajadores en el futuro? Ahí hay un clip de los Minions que es bastante interesante para ver cómo podemos trabajar en el futuro. Lo decía también Raimon, aprendizaje permanente. Nos vamos a pasar toda la vida aprendiendo. Bueno, ¿y por qué? Porque las cosas cambian absolutamente, ¿no? Es verdad que vamos a tener que pasar, digamos, de la diversificación a la concentración. Bueno, ahí cada uno tendrá que dar respuesta y sobre todo los sistemas educativos, formales, informales, de los niveles que se den, van a tener que responder a esa situación. De hecho, ya hay muchos países, sobre todo de la parte asiática, que están, digamos, mucho más alineados con estas nuevas necesidades que, por ejemplo, la solución que les estamos dando en la Unión Europea. El tema de la conciliación de la vida familiar y laboral va a ser una realidad, por tanto, ya hemos de cambiar nuestra mentalidad de que nos enfrentamos empresas y trabajadores respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral. Tendremos que buscar un mecanismo que lo haga plenamente colaborativo, pero claro, no puede ser a costa de que, digamos, solo los trabajadores puedan decir sobre esa cuestión. Quiere decir que le tendremos que dar oportunidad a que las empresas también digan algo. Debilitamos los vínculos entre la empresa y los trabajadores, ya no va a ser, digamos, esa actividad tanto de contrato formal, sino que puede ser una cosa mucho más fungible, ¿por qué no? Y finalmente,
ese concepto de la empleabilidad que lo utilizamos tan a menudo, lo vamos a tener que desarrollar absolutamente. Y ese concepto es un concepto propio de los trabajadores. O sea, vamos a tener que ser los trabajadores los que desarrollemos nuestra propia empleabilidad. Va a ser una responsabilidad propia de ser, si me permiten ustedes, utilizando un concepto de las empresas, mucho más competitivos en el mercado. Y de la misma manera que hay empresas que no son competitivas, habrá trabajadores que no son competitivos, pero el final ya es anunciado y que ya lo tenemos. Y la última transparencia después, digamos, de la que queda, que es cómo va a ser la regulación en el futuro, mostrando una imagen del código de Hammurabi, saben ustedes que es bastante antiguo, ¿no? ¿Cómo ha de ser la regulación? La regulación del futuro ha de adaptarse a las nuevas realidades del mercado de trabajo. La ley no puede ser una barrera, no puede ser un límite al mercado de trabajo, sino ha de ser todo lo contrario. Ha de permitir la adaptación, ha de adaptarse a los propios cambios del mercado de trabajo, donde además las palabras claves sean flexibilidad y empleabilidad, que son dos conceptos absolutamente dinámicos y que además los necesitamos para, digamos, estar presentes en ese mercado de trabajo. Posiblemente alguno de los cambios con los que nos movemos ahora va a cambiar. Ahora esa dicotomía tan clara entre trabajo asalariado, trabajo independiente tiene que modificarse. Yo no estoy, por el tema de la polémica, yo no estoy convencido que los trades sean la solución a esto, pero como no lo era en el año 2007, en el año 2017 sigo siendo igual de escéptico. Y pienso que hemos de desarrollar una cierta flexibilización y a lo mejor cabe una tercera categoría, a lo mejor no. Por esto deberemos ver en esa situación. Y finalmente, respecto a ese elemento de la gobernanza, creo que el futuro en el marco regulatorio de las relaciones laborales no es la ley, no es aquello que tradicionalmente le hemos venido llamando norma mínima del derecho o norma mínima máxima del derecho, depende desde dónde se pida, sino que el futuro es el acuerdo, bien contrato de trabajo, bien acuerdos colectivos, porque yo creo mucho más en esa situación que va a dar mucha más responsabilidad. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Jordi. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero yo creo que aún así no vamos a perder la oportunidad de si alguno quiere hacer alguna pregunta a los ponentes. ¿No? Pues entonces nos vamos a la siguiente. Ah, sí. Perdón. Vamos a tener que ser un poquito flexibles. Hola. Vale. Bueno, comparto muchos de los elementos que habéis sacado a colación para la reflexión colectiva y demás, menos con Jordi, he de decir, que ya ha coincidido otras veces, pero bueno. A Raimon me gustaría preguntarle, tengo la sensación de que hablas de un proceso, de unos cambios que son inexorables, ¿no? Que hay una tendencia, que hay un futuro marcado, ¿no? Que hay unas tendencias que no pueden cambiarse y por tanto lo que nos debemos hacer es adaptarnos a ellas, ¿no? ¿No crees que es mejor intentar gobernar esas tendencias para que se instalen o se vayan instalando, si fueran inexorables, se vayan instalando de manera pausada, de manera que podamos gobernar los impactos que producen? Porque ya sabemos por otras disrupciones tecnológicas los impactos que puede producir momentos de cambio tan profundo como el actual, ¿no? Porque claro, hablamos de grandes palabras de empleabilidad, flexibilidad, que por cierto, me extraña, Jordi, que ya no hables ni de flexiseguridad. O sea, esto ya ha pasado a la moda y ya solo hablamos de flexibilidad. Me extraña, o sea, lo que me extraña es que después de esto no deduzcamos unas consecuencias que tiene sociales, ¿no? Unas consecuencias que hablan de exclusión, de inseguridad, que hablan de bajos salarios, que hablan de, de estas cuestiones que ya están muy presentes y yo creo que se pueden profundizar de cara al futuro con estas tendencias que hablaba Raimon. Y luego también es otra reflexión, leyendo el otro día un artículo que hablaba de la sobrevaloración tecnológica, de la sobrevaloración de la disrupción tecnológica que se produce en determinados momentos. Bueno, una sobrevaloración tecnológica que luego cuando llega la inteligencia artificial, cuando llega el Big Data, cuando llega todos estos elementos que supones que nos van a cambiar a todos en todas las dimensiones, bueno, pues el impacto es más matizado, ¿no? Digamos, más matizado. Y esa sobrevaloración, una sobrevaloración que quizá lo que se hace
también es un poco interesada, ¿no? Y un poco interesada para infundir miedo, ¿no? Para infundir miedo a la sociedad de, Dios mío, ¿dónde voy a estar dentro de 15 años? O sea, si no sé Big Data, me voy a la calle y no tengo nada que hacer, ¿no? Me tendré que ir debajo de un puente. Y a este respecto hay que hablar sobre el también entrará a colación otro autor, que es el de la gran transformación, Karl Polanyi, que habla de un péndulo, ¿no? Que habla del péndulo, ¿no? Hay en momentos de gran incertidumbre, de grandes cambios tecnológicos que producen incertidumbre, exclusión social y demás, donde las sociedades giran y lo que buscan es seguridad. Y yo creo que muchos de esos en la dimensión política se está viendo, cómo muchas sociedades lo que están buscando es seguridad. Y ojo que eso tiene mucho recorrido y mucho peligro, ¿no? de cara al futuro, en este futuro tan bello en palabras, pero seguramente tan dramático en consecuencias. Sí. Con permiso, Remo, como me he hecho la pregunta a mí. Bueno, Carlos, no, mira, yo muy tecnológico no soy, si no, no hubiera puesto el cantante que he puesto y hubiera puesto a lo mejor algo más moderno, ¿eh? Por tanto, yo me considero más analógico y digital, desgraciadamente. No, yo lo que trato de mostrar es, nosotros no valoramos el futuro, decimos que el futuro probablemente será así. Y además, nadie tiene el control absoluto, ni sabemos si realmente al final no habrá ninguno de los que estemos aquí trabajando porque todo lo harán las máquinas. La verdad es que no lo sabemos. Lo que intentamos hacer es una exposición lo más neutral posible. ¿Por qué? Porque realmente los jóvenes actuales no le tienen miedo a ninguna de estas situaciones. Yo le puedo tener miedo a estas situaciones, pero mis hijas no le tienen ningún miedo, porque están absolutamente alineadas con esta cosa. Por tanto, lo importante, y en eso sí que estoy de acuerdo contigo, es que yo no sé si la palabra gobernar o regular, porque además la última transparencia que yo ponía era precisamente como de ser un marco regulatorio. Por lo tanto, no creo que tengamos que desaparecer un marco regulatorio. Posiblemente lo que tiene que hacer es cambiar el marco regulatorio para dar, digamos, respuesta a las nuevas realidades. Por eso yo apostaba por una situación mucho más clara, por ejemplo, de acuerdo vía negociación colectiva, porque me parece mucho más razonable, me parece mucho más adaptable, me parece mucho más dinámico. Y ahí, evidentemente, hay una posición que es la del Estado, por decirlo de alguna manera, que tendrá que tener su función. Si nosotros estamos en un estado del bienestar de la Unión Europea, pues seguiremos estando en esa situación, pero lo que hemos de tener claro, o como mínimo, lo que como mínimo nos hemos de representar es que a lo mejor parte de los parámetros que tenemos en la actualidad no nos sirven. Y entonces lo que yo lanzo es ahí una cierta, digamos, luz de alarma. No estamos diciendo vamos a destruir todo lo que tenemos. Estamos diciendo vamos a cambiarlo, vamos a modernizarlo porque posiblemente el futuro va a ser diferente. Y ahí está la imagen. Por eso yo me alineo con los optimistas, con los analógicos pero optimistas. Y a lo mejor es un poco contradictorio y difícil, pero esa es mi postura. Sí. Bueno, voy a seguir. Un tema esencial, ¿no? de la pregunta es si este cambio es disruptivo o no, porque de eso depende si es inexorable o no, etc., ¿no? Y yo creo que hay un elemento disruptivo en el sentido que de verdad pienso que hay un cambio fundamental, transformador del sistema productivo debido a las nuevas tecnologías. Yo creo que es algo que, bueno, hay suficientes datos al respecto y esto es algo que es muy difícil de evitar. En cambio, no creo que eso no significa que es inexorable en cuanto a sus consecuencias. Un elemento muy importante del cambio tiene que ver con el Big Data, lo mencionó Jordi hace un momento, y yo creo que ahí sí que, en función de la reacción que tenga la sociedad y la economía mundial con respecto a la gestión del Big Data, podemos tener un resultado u otro. Porque es algo, el petróleo de mañana va a ser el Big Data, ya no es el petróleo como tal, no es el recurso natural, va a ser el Big Data, ya lo es, ya lo está haciendo. Y ahí yo creo que hay una serie de regulaciones que se tendrán que imponer en cuanto a que se pueda compartir el Big Data, no se pueda, a efectos de competencia, y hay un tema de privacidad muy importante, hay muchos temas de privacidad muy importantes, y esto es algo que requiere una reacción a nivel internacional, a nivel de cada país.
también. O sea, que no es inexorable en ese sentido, en el sentido de que se puede encauzar hasta cierto punto algo que por otra parte es disruptivo. Y eso sí que lo pienso, que es disruptivo. Y si esto necesariamente, yo creo que la palabra inseguridad creo que es importante. Se ha hablado mucho y se habla todo el tiempo del tema de las desigualdades. Y yo creo que es una realidad. O sea, pero yo creo que mucho más importante es la inseguridad, porque todo cambio implica inseguridad. Lo fue a principios del siglo XX, había un tema de inseguridad, y lo está haciendo ahora. Y yo creo que es mucho más importante. Y en cierto modo, y con eso acabo, el desafío que tenemos es cómo aprovechar el potencial de este cambio disruptivo que se está produciendo y utilizar la política pública. ¿Qué es la política pública? La política pública es algo que sirve para compartir los riesgos. Encontramos una respuesta adecuada desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace más o menos 15 años a ese cambio disruptivo en ese momento, de una manera de compartir riesgo con la protección social, el estado de bienestar. Karl Polanyi abogó por eso, precisamente, y ahora entramos en un mundo completamente distinto y hace falta otro tipo de política pública para compartir riesgos otra vez. Yo creo que ese es el desafío que tenemos. Pues vamos a terminar ya, porque sí, me van a despedir con causa, que es superar en 15 minutos el tiempo que me habían dicho. No me van a dejar actuar más de moderadora. Y muchas gracias a todos.